Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente. May, hoy vamos a estar platicando, ahorita vamos a darle entrada a nuestra súper invitada del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de los derechos de las personas trans y precisamente para este programa pues nos acompaña pues una experta que estamos muy agradecidas de que esté con nosotras. Si me permiten, voy a leer su semblanza. Ella es Gloria Angélica Cariaga Pérez. Ella estudió licenciatura en psicología en el ITESO, tiene una maestría en psicología social en la UNAM, es profesora de la Facultad de Psicología desde 1979, cofundó el Programa Universitario de Estudios de Género en la UNAM, en donde se desempeñó como secretaria académica ahí en los años del 92 al 2004. Impulsó los estudios sobre diversidad sexual y otros análisis de la masculinidad, fue directora del programa de sexualidad y de VIH en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y comisionada por los derechos de las personas trabajadoras sexuales por la Organización de los Estados Americanos. Realizó estudios en el Centro Golda Meir en Israel y estancias académicas en la Sexuality Policy Watch en Brasil, en el Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad Nacional de Costa Rica, en el Instituto Fernández Figueroa de Fundación Osvaldo Cruz de Río de Janeiro en Brasil, y cofundó el Closet de Sor Juana y la Fundación Arco Iris, organizaciones dedicadas a la defensa de las personas discriminadas por su expresión e identidad de género, como por el ejercicio de su sexualidad. Fue co-secretaria general de la ILGA, participó activamente en los espacios de Naciones Unidas desde las conferencias internacionales en el Consejo de Derechos Humanos, logrando insertar la sexualidad y el género en las políticas y acciones de los relatores especiales. Forma parte del Comité Directivo del Observatorio de Sexualidad y Política y ha sido parte del Consejo Asesor de ONU Mujeres México y alterna al Consejo de ONU Mujeres Latinoamérica en asuntos LGBTI y forma parte de la coalición de organizaciones LGBT y del trabajo sexual en la OEA y el grupo de trabajo LGBT para la CEPAL. Además, es una investigadora destacada en temas de género y sexualidad. Múltiples artículos la preceden en revistas especializadas, capítulos de libros, ha coordinado 12 antologías sobre los temas de su interés y también ha merecido la medalla Omecihuatl del Instituto de la Mujer del Distrito Federal, el premio Hermelinda Galindo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el premio Sor Juana de la Universidad Nacional Autónoma de México y a nivel internacional el premio CENEX del Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba, premio Felipa de Sousa de la organización Outright Internacional de Nueva York, premio Igualdad de la Fundación Igualdad de Argentina y el premio Impulse de la trayectoria de la defensa de derechos humanos, así como la placa Alma Mater por la Universidad de La Habana. Así es que pues traemos hoy una súper invitadaza y pues queremos pues dar las gracias a Gloria por estar hoy acá con nosotras. Bienvenida, Gloria. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes, de compartir un ratito esta conversación. Muchas gracias, Gloria. Les platicaba un poco fuera del aire que pues me di a la tarea de revisar, de analizar, de ver lo que has trabajado, Gloria. La verdad es que inspiras a otras mujeres y a mí me gustaría que me platicaras, bueno, que nos platicaras quién es Gloria, por qué Gloria, cómo logra Gloria visibilizar estos temas, pero a la vez prepararse académicamente, pero indirectamente logras premios, pero a la vez estás trabajando, digamos, en campo, como que todas estas glorias están trabajando, digamos que de manera integral para un grupo que lamentablemente ha sido muy lastimado, poco observado y poco acceso a la justicia. ¿Quién es Gloria? ¿Por qué surge esta labor y pues digamos que esta necesidad de alimentarte de conocimiento en la materia? Pues mira, yo creo que
Mi interés principal data precisamente desde mis años de juventud, de pensar en la necesidad de construir una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva. Me parece que yo estuve de alguna manera vinculada a movimientos de izquierda en mi ciudad natal, en Guadalajara, antes de venirme a Ciudad de México, y eso pues me fue abriendo una perspectiva con respecto a las posibilidades que existen para crear estas sociedades nuevas. Sin embargo, creo que esa perspectiva de alguna manera me rigidizó en el sentido de pensar que la lucha de clases era lo más importante, como muchas de las feministas creímos en los 70s, y realmente el venirme a vivir y a estudiar en la Ciudad de México me dio la oportunidad de conocer a las feministas, que al principio me costó trabajo reconocer la importancia que el género tenía en la construcción del conocimiento y sobre todo de la igualdad, pero que finalmente me convencieron y que poco a poco me fui adentrando en esas reflexiones feministas que fueron definitivamente enriqueciendo mi perspectiva, ¿no? El hecho de que yo me incluyera en las discusiones de género en la universidad, pues me llevó incluso a formar parte de quienes impulsamos los estudios de género en la UNAM. Y ya ahí, pues realmente el vínculo con otros movimientos sociales, el conocer a destacadas líderes como Patria Jiménez, que es un ícono del movimiento lésbico, pues me llevaron a comprender también cómo la dimensión de la sexualidad era otro elemento fundamental para que realmente sacudiéramos el sistema de discriminación, ¿no? Entonces creo que he tenido la oportunidad de venir de familia progresista, interesada en el cambio social, en una mejor sociedad, luchadoras como Amalia Castillo Ledón, que es mi tía y que fue también una luchadora social muy importante para nuestro país, pero también pues estar acompañada de figuras como Graciela Hierro, la filósofa mexicana, ahí en el PUEG, como de Patria, o de Epsi Campbell, que es una destacada luchadora en contra de la discriminación racial. Entonces, todas estas confluencias, ¿no? Con otras pensadoras, con otras luchadoras sociales, me fueron dando la oportunidad de ir ampliando mi perspectiva y de comprender la importancia de la interseccionalidad realmente, ¿no? Porque hablamos mucho de interseccionalidad, pero parece que solamente es sumar, pero comprender realmente la realidad que viven otras personas, ese sí es un desafío no menor. Es decir, la mayor parte de las personas podríamos afirmarnos contra el racismo, pero no ser racista, esa es otra cosa, ¿no? Porque lo traemos arraigado fuertemente desde la colonia, como la homofobia. También la mayor parte de las personas podrían decirse o declararse no homofóbicas o incluso feministas, pero serlo, ya comprender realmente lo que eso implica, sí es una tarea de todos los días. Y que me parece que asumirlo como eso, como una tarea de todos los días, yo creo que es lo que me ha dado la fuerza, el valor para estar reflexionando permanentemente, y que incluso pues yo agradezco esta invitación que nos permite compartir con ustedes y mirar qué estamos haciendo, para dónde vamos. El incorporarme a los estudios de género me llevó también a saltar rápidamente a la arena internacional. En esa época estaba en las conferencias internacionales de Naciones Unidas, e impulsar las políticas de género a nivel internacional en la ONU fue una tarea magistral, yo digo, de las feministas, y que a mí me dio la oportunidad también de vincularme con ellas y de traerlas a México.
Entonces, los foros internacionales también muchas veces se ven como algo lejano, como algo que no toca nuestras vidas. Sin embargo, pues son decisiones que, como estamos viendo hoy día con los gobiernos ultraconservadores que se están moviendo tan fuerte, pues el impacto que está teniendo en la vida de las personas, sobre todo en aquellos países en donde ya se están asumiendo estas nuevas políticas y las sanciones que los gobiernos están poniendo incluso para otros países. Entonces, sí me parece que la arena internacional es también una oportunidad que nos brinda la posibilidad de mirar el mundo, vamos a decir, desde una panorámica y que eso pues nos desafía a tratar de reconocer otras dimensiones que están en juego y que muchas veces, pues cómodamente desde nuestro escritorio, nuestra silla, no logramos dimensionar, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Pues si les parece bien, empecemos de lleno con el tema que traemos acá. Y a mí me gustaría que nos explicara un poquito cómo es que entendemos la no discriminación y la identidad y la identidad de género o la expresión de género. Bueno, la discriminación yo la identifico como un proceso a través del cual que se instaló en nuestro país, precisamente en la colonia, que es un sistema en donde el sexismo, el racismo y la homofobia son como tres fuerzas que se refuerzan unas a otras porque actúan de manera articulada para mantener una hegemonía sobre una forma de ver el mundo, una forma de exigir incluso a las demás personas el cómo comportarse, el cómo ser, ¿no? Entonces, esta perspectiva no solamente afecta a las personas por una condición específica, como puede ser la sexualidad con respecto a la homofobia, o el género con respecto a la situación, al sexismo, el racismo, ¿no? Sino también cómo nos lleva a construir el pensamiento. Esto me parece una cosa fundamental de comprender, pero no difícil, no fácil de digerir. Es decir, cuando estamos hablando de un pensamiento binario, que es lo que se instaló precisamente en la colonia, me parece que es como desde la religión y desde la política nos llevan a mirar de manera muy obtusa, muy limitada al mundo. El considerar que el mundo está construido solamente por dos elementos, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, lo real y lo no real, lo verdadero, lo no verdadero. Entonces, esta construcción binaria afecta de una manera fundamental nuestra forma de pensar, nuestra forma de crear conocimiento. Y esto me parece radical en el sentido de que cuesta mucho trabajo romper con eso. Como decía yo anteriormente, nosotros podemos decir que no somos, que estamos actuando de una manera distinta, pero no es tan sencillo como parece, ¿no? Entonces, la discriminación, algunos autores señalan que estas tres dimensiones son las que constituyen como los ejes o los pilares de la discriminación, porque existen muchas otras formas de discriminación, ¿no? La clase, la apariencia física, otros elementos. Pero estas tres son como dimensiones que asientan al sistema. Y en ese sentido, pues la identidad de las personas, hay una autora, Kate Miller, muy importante, que habla de las identidades políticas. Entonces, cómo a través de estos elementos formamos incluso identidades políticas al reconocer que nuestro ser, nuestra forma de ser, es un elemento que genera discriminación por ser quien soy simplemente, ¿no? Y cómo
cómo eso genera la necesidad de articulación y de reconocernos unos a otros, porque originalmente cuando una persona se siente distinta, tiene, al inicio de ese reconocimiento, tiene un proceso de solitud, de soledad muy importante. No tanto quienes son discriminados por la raza, porque estos grupos generan también comunidad, ¿no? Los indígenas, las personas afrodescendientes generalmente viven en comunidad y eso les da un respaldo. En cambio, para las mujeres o para las homosexuales o las personas trans, esto no sucede, ¿no? No tienen esa comunidad, se tiene que crear. Entonces, y ahí ya pasamos a otro concepto que es el del cuarto propio, que realmente la construcción de un espacio propio se constituye una necesidad fundamental para poder saber que no soy única, que mi condición o mis características no son propias o responsabilidad personal, sino que es una responsabilidad social. Que soy diferente o que me miran diferente porque el mundo está construido de esa manera, no porque yo sea pecaminosa o inferior, ¿no? Entonces esto me parece súper interesante. De ahí el movimiento feminista construyó estos grupos de reflexión que desafortunadamente pues fueron muy exitosos en los 70s, 80s, probablemente hasta principios de los 90, en donde permitían que las personas tuvieran esta oportunidad de reflexionar en colectivo y reconocer estas construcciones sociales que nos colocan en los márgenes, que justifican, vamos a decir, la discriminación. Entonces, pues realmente la identidad de género es un elemento fundamental, vamos a decir, en la definición de nuestra sociedad. Y en una sociedad como la mexicana, en donde el género es muy importante. En otras sociedades ya no es tan importante. Podríamos decir, en las sociedades nórdicas el género no es tan importante. Se ha avanzado tanto en la igualdad de género que ya la diferenciación de género no es tan importante. Acá sí, por el machismo que tenemos, o sea, esta discriminación sexista hace que el género sea fundamental. Y yo les diría un ejemplo muy sencillo. Cuando una mujer pare, cuando una mujer tiene un parto y a una le dicen, fíjate que ya nació la criatura, ya nació la criatura de fulanita, la primera pregunta es, ¿qué fue? Yo digo, ¿por qué nos interesa tanto? ¿Por qué no nos preocupa? ¿Y cómo le fue? ¿Está bien? ¿No? ¿Qué fue? Es la primera pregunta que sale a la mente cuando sabemos de una noticia de ese tipo. Y es realmente cómo nos inmoviliza el no saber qué es una criatura. Yo diría, la gente piensa, pero ¿qué le compro si no sé qué es? ¿No? Como si a esa edad requiriera realmente esa diferenciación sexual tan importante que no tiene ningún sentido. Una criatura le puedes regalar lo que sea y no importa el color, no importa las características, los juguetes, ¿no? Que le vas a regalar, pero se convierte en una necesidad primordial. A mí eso me parece como un elemento clarísimo de la importancia que el género tiene en nuestra sociedad. En México incluso las jugueterías en general están marcadas por el género de una manera definitiva, cosa que no lo ves en otros países. En otros países vas a una juguetería y hay una variedad impresionante que no tienes que andar buscando cómo comprar un juguete que no esté generalizado. Y es que ya tenemos muy arraigado, ¿no? Todas estas ideas. Sí. Aquí es al contrario, todo está totalmente generalizado. Y a veces exageradamente.
Perdón que las interrumpa. Permítanme hacer una pequeña pausa comercial para poder dar entrada también a estos pequeños bloques. Denos una pequeña pausa comercial y regresamos a seguir hablando de este tema. Estamos acá en Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Recuerden que nos pueden estar pues viendo a través, primero escuchando a través de cimacradio.org. También los videos los pueden ver en CIMAC TV a través de YouTube y pueden tener contacto con nosotros a través de números de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. También recuerden que pueden buscarnos a través de las redes sociales de Humanismo y Legalidad. Estamos platicando con Gloria Angélica sobre estos derechos de las personas trans y quisiera yo pues aprovechar su expertise. En un primer momento nos hablaba de la importancia del ámbito internacional. Se habla de estándares internacionales respecto al reconocimiento de la identidad de género. ¿Cómo calificaría usted la implementación de estos estándares internacionales en el país? Es decir, ¿los tenemos? ¿Pero será que son efectivos? Ahí me gustaría saber su experiencia. Bueno, mira, afortunadamente en México, el gobierno mexicano ha sido un gobierno que en el ámbito internacional ha apoyado en general los derechos de las personas LGBT, ¿no? Es decir, que en México no hay ninguna restricción, podríamos decir, para la instrumentación de políticas y de leyes a favor de las personas LGBT. En ese sentido, podríamos decir que las personas trans forman parte justo de este acrónimo y en donde pues, los espacios internacionales se fundan precisamente en la base de la protección de todos los derechos para todas las personas. Y eso ha sido lo que ha dado pauta para la construcción de derechos. O sea, más allá de la Carta Magna de 1948, pues nosotros vemos que han surgido los derechos de las mujeres, los derechos indígenas, derechos de la infancia. Entonces, los derechos humanos es una carta viva, vamos a decir, que se está reformulando, ampliando progresivamente, ¿no? Porque esa es la idea, que cada vez tengamos más derechos y que se reconozcan los derechos de todas las personas. ¿Qué pasa en México? México, pues es un gobierno signatario de los acuerdos internacionales, pero desafortunadamente, pues no siempre se manifiestan claramente en los marcos legales que tenemos en el país. Como sabemos, la identidad de género es uno de los desafíos que hemos estado enfrentando en los últimos tiempos, que todavía no logramos que esté reconocida en todos los estados de la República y por lo tanto no está tampoco en un marco federal, ¿no? De hecho, el artículo primero constitucional que habla de las preferencias sexuales, pues no habla nada sobre identidades de género. Hay un reconocimiento del género como un elemento fundante que la gente no tiene por qué ser discriminada por su género, pero como que el género ha sido un concepto no claramente adoptado en nuestro país. Género se asocia a mujeres, pero parece que solamente a mujeres urbanas, de cierta clase, con cierta escolaridad. Pues no habla de mujeres rurales, de mujeres indígenas, entonces, y mucho menos no contempla a los hombres. Cuando hablamos de género parece que no estamos hablando de hombres. Entonces, las personas transgénero que transitan precisamente entre estos dos extremos de lo femenino, lo masculino, pues resulta todavía mucho más problemático, vamos a decir, para su comprensión y su adopción. Tu micro, May. Perdón.
¿Ya se escucha o no? Ya, ahí ya. ¿Ya? Ah, ok, perdón. Bueno, ahorita todo lo que nos platicabas, tengo una duda. ¿Tú consideras que en nuestro país las identidades y las expresiones diversas sí se encuentran en la agenda pública? Yo lo que miro es que en la política pública solamente podría decir que en la Ciudad de México existen políticas públicas en favor de las personas trans y esto solamente en el campo de la salud. Incluso podríamos decir que de una manera restringida porque se han abierto clínicas especializadas en donde se atiende a estas personas. Eso es bueno, pero es muy restrictivo, porque lo ideal es que una pueda ir a cualquier clínica o a cualquier hospital y recibir la atención que necesito. En cambio, estas clínicas especializadas Condesa y las dos clínicas especializadas Condesa y la clínica de atención a las personas trans atienden solamente ciertos aspectos de la vida, de la salud de este sector de la población, y entonces cuando tienen hipertensión o tienen los problemas comunes que la mayor parte de la población acude a servicios públicos, pues cómo se les atiende, ¿no? Cuando realmente pues vemos que hay un desconocimiento general de parte del sistema de salud para poder comprender cuáles son las necesidades que estos sectores de la población necesitan. En ese sentido, podríamos decir, y me parece que es importante diferenciar, cuando estamos hablando de identidad de género, estamos hablando de cómo las personas, todas las personas, asumimos nuestra condición de género, es decir, cuál es nuestra relación con la definición sexual que tenemos. ¿Sí? Nosotros tenemos órganos sexuales femeninos o masculinos, cómo asumimos el ser hombre o el ser mujer, y si no estamos acordes, si nuestra concepción de nosotros mismos no es acorde con nuestros órganos, entonces nosotros, ¿cuál es la relación que tenemos con esa condición? ¿No? Esa condición transgénero. Esa sería la condición transgénero. Cuando estamos hablando de expresiones de género, es cómo nosotros representamos esa definición. Yo me identifico como mujer, me visto, me peino, me represento y actúo de ciertas maneras que tienen que ver con mi propia interpretación de ser mujer. Y que eso vamos a encontrar así como físicamente, vamos a decir, biológicamente, tenemos una variedad impresionante porque afortunadamente somos únicos, cada persona es única, pues las representaciones de género también son variadas indefinidamente. No hay límites para esa representación. Entonces, la expresión de género es cómo yo expreso, cómo yo represento el género, y la identidad es cómo yo me relaciono con esa identificación de ser mujer, de ser hombre o ser trans, ¿no? Y ahí en ese punto en específico que nos clarificas, ¿no? Esta distinción que a veces es lo que socialmente causa confusión. Em, Precisamente, ¿dónde colocarías de pronto ya no habías platicado que era esta cuestión de un sistema binario que define que pues aquel diferente hay que verlo como rarito, ¿no? Pero precisamente, ¿qué es lo que de pronto ha sido necesario incidir o dónde apoyamos más en esta cuestión social para que justamente esta diferencia sea algo que podamos introyectar, ¿no? Que puede decir, sí, somos únicos, como bien lo refieres, pero también hay otras personas que son únicas en su diferenciación, ¿no? ¿Dónde está fallando ahí un poco desde la parte de la sensibilización? Mira, yo creo que precisamente es la sensibilización por una parte y la capacitación. Porque efectivamente en México tenemos protocolos, tenemos leyes que desafortunadamente el sistema de justicia o el sistema de salud o el sistema educativo no necesariamente los reconocen. Hablando específicamente del sistema de justicia, me parece que los protocolos que se han elaborado
tanto por la Suprema Corte de Justicia como que ha publicado la Fiscalía General de la República, la misma Comisión de Derechos Humanos, son instrumentos muy importantes para un ejercicio efectivo de la justicia, ¿no? Un acceso a la justicia para este sector de la población. Sin embargo, me parece que desafortunadamente en los últimos años se ha debilitado de manera muy importante el sistema de formación, capacitación para el funcionariado público. Y eso hace entonces que, a pesar de que las mismas organizaciones sociales contribuimos para que haya mejores herramientas de justicia, estas no se implementan porque hay un desconocimiento. Y hay un desconocimiento, sí, tiene que ver con los estereotipos y los prejuicios que tenemos, en donde hay, ¿cómo le voy a dar más importancia a eso? De pronto ven que cuando la gente reclama derechos parece que uno está reclamando privilegios. Y ahí me parece que hay una confusión muy importante, ¿no? Por eso creo que la capacitación y la formación serían el vehículo a través del cual podríamos sensibilizar al personal que está a cargo de estas tareas para que realmente pudiéramos avanzar en el respeto y protección de los derechos para todas las personas. Claro. Suena sencillo, pero es una labor tremenda, ¿no? El poder sensibilizar y que logren entender que no les estamos pidiendo algo fuera, ¿no? Algo extraordinario, simplemente que respeten también, ¿no? Esta parte es importante. Por ejemplo, aquí, Gloria, ya hablamos de capacitación, sensibilización por lo que respecta a servidores públicos, pero, por ejemplo, ¿qué les podríamos decir o qué les podrías decir a las personas que refieren que respecto a las identidades y expresiones diversas no deben, ¿no?, besarse en espacios públicos, no pueden adoptar hijos o incluso entrar a un baño público les genera gran temor, confusión, indignación, ¿no? Porque he visto gente que hasta de verdad se indignan y algunos también pueden llegar hasta temer, ¿no? Tener miedo de entrar a un baño donde está una persona trans, en un baño de mujeres, porque pues no. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Yo creo que estas personas tendrían que revisar realmente sus propios miedos, ¿no? Porque si nosotros analizamos los datos, que sería como la manera más objetiva de derrumbar estas conductas, pues nosotros vemos que la violencia en contra de menores está ejercida principalmente por personas heterosexuales. Yo no conozco en México ningún caso en donde haya una persona trans agredido a una mujer en un baño. Y claro, lo que nos dicen es que se presta para, pues sí, pero incluso si sucediera algún caso, no es lo común, porque tampoco vamos a decir que por ser trans, las personas trans son absolutamente inocuas, vamos a decir, para la sociedad. O sea, somos las personas trans, como las lesbianas, los homosexuales, somos personas igual que cualquier otra. Podemos delinquir, podemos mentir, pero igual podemos construir otras sociedades, podemos ser muy buenas personas, muy buenas hermanas, hermanos, ¿no? Entonces yo creo que lo que pesa aquí, miren, lo que pesa es que hay una confusión entre el género y la sexualidad cuando hablamos de personas trans. Y a las personas trans se les carga, además de todos los prejuicios que tienen que ver con el estigma de género, se les carga también con el estigma sexual, como si fueran homosexuales. O sea, hay una confusión de si son homosexuales o no, ¿no? Entonces yo creo que, y recordemos que la homofobia, que está también vinculada con esto, está fundada de una manera muy importante en lo moral. Y ese es el problema. El considerar que las personas LGBT en su conjunto son personas inmorales y que por lo tanto no tienen
control sobre su sexualidad, cuando vemos que esto realmente está mucho más claro en otros sectores, ¿no? En los hombres principalmente, pues no han sido educados o han sido educados, más bien dicho, en el sentido de que no tendrían por qué controlar su sexualidad si el mundo está a sus pies, ¿no? Si las mujeres estamos para eso. Entonces yo creo que el hecho de que se cargue a las personas LGBT con un peso moral es un elemento realmente gravísimo en el sentido de que, ¿cómo te quitas ese estigma de encima? Si todos los, si, o sea, el hecho mismo de tener una sexualidad placentera ya se ve como algo negativo, ¿no? Se considera que la sexualidad nada más es para reproducirse y entonces como la sexualidad de las personas LGBT evidentemente no está orientada a la reproducción, pues entonces ahí es donde viene esta carga tan fuerte, ¿no? Pero necesariamente, les digo, si nosotros revisamos los datos de embarazo adolescente, de abuso sexual de menores, de pornografía infantil, pues vamos a ver que no son, que no está en este sector, ¿no? Y que las personas trans, como yo decía, no están cometiendo esos delitos. Más delitos cometieron incluso ahora con la reforma legal electoral las personas cis que pretendieron pasar por trans o incluso pasaron por mujeres, una cosa, hombres que se pasaron por mujeres. O sea, realmente lo que vemos es que la trampa está en otro lado, la amenaza está en el otro lado. Y eso me parece que tendríamos que develarlo, evidenciarlo y romper con estos prejuicios. Claro, los datos objetivos no son suficientes para romper con estos prejuicios, desafortunadamente. Claro. Pues, ¿les parece? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial para ya irnos a nuestro último bloque. Por desgracia, tenemos muy poquito tiempo para poder explorar sobre estos temas, pero vamos a tratar de, en el último bloque, pues aterrizar algunas de estas ideas para ir cerrando el programa. Entonces, si me permiten, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Bueno, estamos de regreso aquí con Gloria, nuestra experta, y además, pues mucha inspiración. Reitero lo mismo, porque mucho que trabajar en el tema y que tú ya fuiste abriéndonos paso también, Gloria, a las mujeres, a los grupos de la comunidad, muchos temas. Y hablabas de que los datos duros a lo mejor no nos van a hacer cambiar, pero sí nos hablan de una realidad. Y quisiera yo irme un poquito más atrás respecto a las infancias trans. Ahí, ¿qué nos puedes platicar, Gloria? ¿Cómo, si es difícil para los adultos, cómo transitan las infancias trans? Mira, yo creo que el problema con las infancias trans ha sido precisamente el considerar que, primero, que una persona menor de edad no tiene derechos y que no tiene autonomía, ¿no? Sino que siempre está sujeta a otra persona. Pero hablando precisamente de las definiciones de género, las definiciones sexuales, podríamos decir que esto se confunde ¿qué quiero decir? Cuando una persona es distinta, siempre se cuestiona su derecho y no se hace la analogía con quien no es distinto. Vamos a decir, una criatura que a los 3 o 5 años empieza a decir, es que no soy lo que tú dices, no soy niña, soy niño, o al revés. ¿Por qué una niña que es niña y que se afirma como niña
sí puede decir, es que soy niña y quiero ser princesa y quiero, ¿no? ¿Por qué una criatura que tiene su biología femenina puede decir que es niña y que quiere ser princesa y se quiere casar y no sé qué? Y una criatura que es trans no puede decir que no es. No entiendo eso, ¿no? Tienen las mismas edades y tienen las mismas capacidades para definirse. Es parte de un proceso que no tenemos ninguna explicación, ni médica ni psicológica, para explicar por qué sucede. No tenemos, pero sucede. Entonces lo único que nos queda es reconocer que eso es así, que sucede y que no hay por qué cuestionarlo. La identidad, tanto la identidad de género, vamos a decir, transgénero o no transgénero, generalmente se define a partir de los 3 años de edad y va tomando su forma a los 5 años, ya lo vemos mucho más definido y definitivamente a los 9 años ya está clarísimo, ¿no? Entonces, no necesitas llegar a la mayoría de edad para decir, sí, soy mujer, nací mujer y soy mujer. Entonces, una persona trans también tendría que tener ese derecho. Por eso es que en algunos estados ya se está aprobando que haya un cambio en el registro civil para estas criaturas. Es el primer paso, ¿no? Ahora, muchas veces, y los grupos conservadores que se oponen a este reconocimiento dicen que no a las intervenciones, no a las mutilaciones. Eso no sucede, por lo menos en México no sucede. Realmente el tratamiento para una persona trans inicia más o menos en la pubertad, pero sin ninguna mutilación. Es un tratamiento de bloqueo hormonal solamente para que no se desarrollen sus características sexuales. Ya en la mayoría de edad y después de la mayoría de edad empieza el proceso para la definición definitiva de quién quiere ser, ¿no? Entonces, no es verdad lo que muchas veces alertan de que se están mutilando o que se está hormonizando a las criaturas. Eso no sucede, por lo menos en México. Si sucede, si algún médico o médica lo hace, es de manera ilegal. Pero yo no conozco que ningún servicio público se esté desarrollando. Entonces, eso me parece que es importante reconocer que la identidad se da y se da. ¿Por qué una criatura a los 3 años te puede decir, no, eso no porque es de niño? O sea, todavía no conoce la diferencia sexual, pero ya sabe qué es. Por lo mismo que decía yo antes, el género es tan importante en nuestro país que una criatura de esa edad te lo puede decir fácilmente. Esas pequeñas frases son lo que nos da los indicios del reconocimiento de la identidad de género. Entonces, igual que una niña puede decir, yo no quiero eso porque es de niño, una criatura trans puede decir, no soy niña, soy niño, o al revés. Y eso me parece que es muy importante que lo reconozcamos. Y yo quisiera hacer una última pregunta, porque yo creo que es lo que nos va a dar tiempo, pero si no, ahí vamos viendo cómo lo resolvemos. Por ahí, ¿no? Hay una canción y un dicho popular que se repite constantemente, ¿no? Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, ¿no? ¿Será que una persona debe de ser arreglada? ¿O será que más bien nosotros tenemos que arreglarnos para poder entender reconocer lo que has mencionado, ¿no? Que así debe de ser. Reconocer que el mundo es diverso, que somos, lo que yo decía antes, somos yo creo que un valor que tendríamos que reconocer de manera universal es que somos únicos, que cada persona es única. No hay otra persona igual que yo. Entonces, esa unicidad lo que deja ver es la amplia diversidad que la humanidad es. Y que en cuanto más reconozcamos esas diferencias, esa amplitud de la diversidad, más nos enriquecemos. Es como el mundo, es como la cultura. Si conocemos más culturas, nos enriquecemos. En cualquier ámbito, ¿no? Tanto en lo artístico, en lo folclórico, en lo culinario, en lo que quieras. Todo te enriquece. Entonces, la diversidad es algo que no
que no debiera verse como una amenaza, sino por el contrario, como una oportunidad de enriquecimiento y de crecimiento para las personas. ¿Podría decirse entonces, Gloria, que jurídicamente sí se ha trabajado en el tema, que en la agenda sí hay algunos temas que la autoridad o que el gobierno contempla y que la sociedad, pues nos falta esta parte de reconocimiento? ¿Qué es algo más? O sea, es que suena que está de alguna manera tendiéndose, ¿no? Pareciera que se está trabajando o sí se está trabajando. Desde tu punto de vista, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera, por lo menos nosotros como ciudadanos, ¿no? Por la autoridad está lo jurídico, les falta mucho la capacitación, sensibilización, etcétera, pero nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿qué podemos todavía hacer? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos dice Gloria aquí ya para ir cerrando el programa? Yo digo que tenemos que reconocer que el movimiento feminista y el movimiento LGBT han sido dos movimientos que han venido a contribuir de una manera muy importante a nuestra sociedad, a mirar precisamente ese árbol de la diversidad tan amplio que tenemos. Yo realmente creo que son dos movimientos, y no los privilegio con respecto a otros, pero son dos movimientos que dan un shift, un cambio en la forma de pensar, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. Por otro lado, creo que el desafío que tenemos enfrente es la exigencia de una educación sexual y de género mucho más clara en nuestro país. Miren, desde 2008, si mal no recuerdo, con la declaración ministerial que se firmó aquí en México para impulsar una educación sexual integral en el mundo, porque fue una declaración ministerial internacional, fue apoyada por la UNESCO y se desarrollaron programas muy importantes de educación sexual integral en el mundo. México no sé por qué no lo adoptó, porque había recursos para hacerlo, porque UNESCO la impulsó, pero necesitamos recuperar esa declaración ministerial e impulsar una educación sexual integral efectiva en nuestro país. De otra manera nos seguimos quedando atrás y no logramos comprender la importancia y el significado de estas dos dimensiones tan importantes que definen nuestras vidas. El género y la sexualidad son dos dimensiones que definen la vida de las personas. Yo tengo un poco de fe porque, sí. Perdón, porque luego lo platicaba con Norma. Tengo una hija de 19 años y yo creo que ella hoy, bueno, no creo, estoy segura que ella ve hoy estos temas de una manera muy diferente, incluso a como yo las veía, ¿no? Y creo que esto poco a poco tiene que ir cambiando. Yo creo que esto es así. Las nuevas generaciones, si estás de acuerdo, Gloria, ya tienen otra mentalidad, otra visión, otra perspectiva del tema. Pero necesitamos que la tenga toda la población. Claro, sí. No solamente quienes tenemos la oportunidad de acercarnos a estos movimientos. claro. Los movimientos han contribuido, pero no es su responsabilidad. La responsabilidad es del Estado. Pues, Gloria, yo te doy las gracias por haber estado acá. Nos has pues clarificado muchas cosas. A mí en lo particular me has ayudado para poder de pronto aterrizar muchas ideas cuando también tenemos las capacitaciones, como te decíamos que también nosotras luego damos capacitaciones. Pero ya para cerrar ahora sí, en estos nos quedan unos 4 minutitos, me gustaría saber si hay algo que no te preguntamos que tú consideres, es decir, no me puedo ir de esta entrevista sin decir esto. Yo diría que la discusión en torno a los derechos de las personas trans es un desafío muy importante en nuestro país. Yo personalmente he trabajado sobre estos temas durante mucho tiempo y la primera vez que yo me enfrenté a la convivencia y a la comprensión de las personas trans me costó mucho trabajo. Eso es algo que me parece que es muy importante que reconozcamos nuestras limitaciones
que no nos vayamos por lo fácil que yo decía al principio, y no, yo no soy racista, yo no soy sexista, no soy homofóbica. Sí somos. Tenemos que aceptar que somos y que tenemos que luchar para vencer estos atavismos que traemos cargando, estos prejuicios que traemos cargando para realmente contribuir a una mejor sociedad. Pues muchísimas gracias. Yo creo que también compartimos mucho esto como lo mencionábamos en el corte. Hablamos de estos temas, tratamos pues ahí sí hablar, porque también para mí es muy importante la obligación del Estado, pero una de las cosas que siempre hago, al menos para iniciar capacitaciones, es necesitamos abrir la mente, porque si no abrimos la mente, eso no va a ayudar a que todas estas cuestiones que ni siquiera es que sean nuevas, ¿no? Sino más bien tal vez es nuevo para mi conocimiento, nuevo para mi abordaje. Entonces, surge ahí también la importancia de que estos temas también no se jalen, como me parece que también se ha hecho en medios de comunicación, y no sé si ahí compartas, Gloria, de ver también a las personas de la diversidad sexual como un plus que me va a dar rating, pero no un plus que me va a dar un reconocimiento de derechos, ¿no? Y eso yo creo que también hay que empezar a ponerlo sobre la mesa, de si nos vamos a interesar es porque vamos a reconocer ese derecho, sino o no nada más por una cuestión que se ve bonito en la tele y quiero verme inclusiva, ¿no? Pues yo te doy las gracias por haber estado acá. No cierro la puerta. Yo creo que podemos seguir colaborando, ya sea a través de las organizaciones en las que estamos o de otra temática en estos programas. De verdad, muchísimas gracias por no solamente la labor que haces, sino también porque, como decía Mayra, ¿no? Ustedes son las que nos abren los caminos para que todas estas nuevas generaciones o las generaciones que sigan después de ustedes cambien mucho de esto, ¿no? Ahí, como decías, tal vez no es de los movimientos, sí, pero de pronto también hay que estar ahí incidiendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotras, Gloria. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, vamos a seguir conversando. Los desafíos que tenemos enfrente son muchos, desafortunadamente, pero podemos seguir colaborando para que estos se vayan derrumbando. Muy bien, pues así le haremos. May, nos despedimos. Sí, muchas gracias, Gloria, por aceptarnos, por la labor que has hecho, y no pares, por favor. Sigue, porque nosotras estamos atrás de ti y pues compartiendo también tu ideología, todo lo que has hecho, los cimientos que has logrado incluso a nivel académico, pues nos enorgullece mucho, y pues vamos a compartir a Gloria en las redes para que sepan quién eres, lo que haces, y ahí te vamos siguiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Esto fue Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Bye, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.